Y si la ciudad es digna, la paz llega. Y si no, sacúdase en el polvo y váyase. Vea, 2 panes y 5 peces le bastaron a Jesús para alimentar 5.000. Ahora no me va a alimentar a mí, hombre, con una tostada de la calle o lo que sea. Él es todopoderoso. El día que tuvo necesidad de alimentar 4.000, 7 pescados y 2 panes y dele. No hay vino en las bodas, convirtió el agua en vino. 10 leprosos, los limpió y 9 no fueron agradecidos. Uno se postró, Señor, si quieres puede limpiarme. Lo limpió de una. Una mujer le tocó el borde de su manto, fue sanada. Bartimeo el ciego, que recibe la vista, ¡pum!, de una. A un paralítico lo bajaron por el techo, sanado y perdonado. Otro en Siloé, también. Una señora estaba encorvada de 38 años y vea, la enderezó. Dios se ha manifestado en Cristo para la gracia, no para pedir plata. Así que, pastores. Vamos a enseñar hoy. La gente está muy contenta con las enseñanzas bíblicas que ustedes hay a través de nuestra página Montalvo Vallenato. Bienvenido. Gracias. Saludo de una manera muy especial a toda la audiencia a nivel mundial y al hermano Miguel Montalvo Vallenato y a la jefe y a Sansón que nos acompañan en esta preciosa y hermosa mañana. Antes de la enseñanza quiero compartir algo muy interesante. La Iglesia del Señor Jesucristo no es ningún grupo que represente ningún tipo de peligro para la humanidad. Es decir, no son, voy a utilizar algunos términos conocidos, no son un combo, no son un grupo al margen de la ley y mucho menos son mafiosos. La Iglesia del Señor no es una mafia y la Iglesia del Señor jamás intentará algo contra el Dios mismo y su pueblo. A mí se me hizo una pregunta, o yo no sé, aparece por ahí que si yo no le tengo miedo a la mafia espiritual, que si yo no le tengo miedo a grupos, entre comillas, de pastores que pueden retaliar contra mí. Sí, Jorge, disculpe que lo interrumpa. Vi muchos comentarios, gente que me escribió por el interno, pobre señor que se está metiendo con la mafia de los pastores, de los diezmos, y el que anda en la calle no lo irán a matar, me dicen. Sí, bueno. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, en primer lugar, Dios mismo es enemigo de los falsos pastores. Dios mismo es enemigo de los lobos vestidos de ovejas. Dios mismo es enemigo del impío. Dios mismo es enemigo de los que se visten como ministros de justicia, siendo literalmente hijos del diablo y mentirosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, pues cuando habla mentira, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás se dio a la tarea de imitar todas las cosas que Dios ha hecho. Vemos cómo él pidió una batalla o una pelea o una riña contra Job. Dice que hubo en tierra de Uz un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás y le dijo a Dios, ¿teme Job acaso a Dios de balde? Es decir, Satanás acusaba a Job de que lo que tenía se lo había recibido a Dios de sus manos, pero por méritos. Y la Biblia dice que no puede recibir el hombre nada que no le fuere dado del cielo y que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que tenía Job se lo había dado Dios, literalmente. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él es misericordioso y al que quiera Él le da. Él no le pide permiso a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines y a los querubines que están con Él en la corte celestial para Él hacer algo. Él simplemente, como lo ve todo y ellos no lo ven, Él mira la tierra y el que se humilla Él lo exalta. Así de sencillo exaltó a Job. En la iglesia Dios ha exaltado y ha bendecido a su pueblo, pero Satanás quiso imitar todo. A Jesús le dijo, vea, si usted es hijo de Dios, diga que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dijo, si usted es hijo de Dios, láncese del pináculo del templo abajo,
porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Seguidamente le dijo, si usted postrado me adora, yo le doy los reinos del mundo porque a mí me han sido dados. A él no se los habían dado, Miguel. En ninguna parte dice que Dios le haya dado los reinos al diablo, en ninguna parte, eso era una mentira. Y él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y se fue. Luego en Hebreos 2:14, la Biblia dice que, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solamente trajo el Espíritu Santo para la redención de la humanidad, que es lo que nos ha dado, lo que nos guía a toda la verdad, amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y dominio propio. No solo nos ha dado palabra de fe, palabra de sabiduría, ciencia, dones de sanidades, hacer milagros, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. No solo nos ha dado eso, sino que también trató con el diablo, algo personal. ¿Qué fue? La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Satanás era el maligno que tenía al mundo esclavizado bajo una idea de desobediencia, la misma que le dijo a Eva, coma el fruto y ya. Esa desobediencia que Eva hizo fue el modus operandi de Satanás hasta Cristo. Los hizo desobedecer en todo lo que pudieran contra Dios. Vemos a Judas vendiéndolo. Y vemos a Herodes y Herodías mandando matar a Juan el Bautista, cortándole, decapitándolo, por haberles dicho que no fueran adúlteros. Literalmente lo que él hizo fue enseñar la mentira y crear cosas que se parecieran a Cristo. Por ejemplo, Satanás tenía un grupo de hombres en Israel en el tiempo de Cristo, los cuales se llamaban los escribas y los fariseos. Estas personas eran de Israel, pero eran un grupo grande de hombres que parecían a la iglesia. Estos eran la mafia de su tiempo. Hablemoslo pues literalmente como me lo han dicho a mí. La mafia de su tiempo eran los escribas y los fariseos, los saduceos, algunos herodianos, pero en principio eran los fariseos de Israel. Los fariseos de Israel perseguían a Cristo de todas las maneras posibles. Y un día él los confronta de frente, así como yo lo hago con ustedes, falsos pastores, y les dice, fariseos hipócritas, generación de víboras, serpientes, les dijo así, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho proselito lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes, o 2 veces más hijo del infierno. Significa que esos hombres buscaban gente para la educación espiritual, pero cuando lo tenían ya ganado para el proyecto de ellos, le enseñaban a diezmar la menta y el eneldo y el comino, pero a que dejara lo más importante de la ley por un lado, que era amar a Dios con todo el corazón. Ellos no enseñaban a amar a Dios con toda el alma. Ellos enseñaban a las personas a vivir una vida autopersonal, es decir, usted es usted y válgase por usted mismo. Pero eso sí, lleve la carga usted que ni aun nosotros con los 2 hombros somos capaces de llevar. Estos hombres, siendo mafiosos, enfrentaron a Jesús. Y Jesús, ¿dónde está en este momento? Falsos pastores, ¿dónde se encuentra Jesús? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el buen pastor. Y porque no estimo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que ustedes, pastores, no se preocupen, que un día tendrán que hacer esto, vea. O lo hacen para reconocerlo a Él como el Dios Todopoderoso, o lo hacen así para ser humillados por Él mismo. Así que no me intimidan con sus palabras de salchichón y de cartón. Se enfrentan conmigo y me dicen que de pronto atentan contra mí porque les...
Yo quiero que usted sea el mismo que le responda a esas personas que preguntan. Usted mantiene en las calles. Sí. ¿A usted no le da miedo andar en las calles sabiendo que usted se metió con la mafia del diezmo? Respóndele usted mismo a eso a nuestros seguidores. El diezmo no es una mafia sin vergüenzas. ¿Por qué? Porque el diezmo está en la Biblia, el diezmo es de Dios. Lo que pasa es que ustedes no lo piden para Dios, lo piden en nombre de Dios, pero para ustedes. Si lo pidieran para Dios, se lo entregarían a Dios, pero ustedes no se lo entregan a Dios. Ahora, Dios está aquí. ¿Se acuerdan que yo les di una enseñanza que Dios en el cielo no recibe la mitad? Y que no tiene Nequi, y que no tiene Bancolombia, y que no manda al Arcángel Miguel y al Ángel Gabriel. Pero Él sí está aquí, porque Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora bien, ¿ustedes saben dónde está Dios? Pastores, ustedes dicen que les den el diezmo para Dios, ¿cierto? Ustedes se lo entregan. Ustedes lo usan en lo relacionado con la logística de sus congregaciones, de sus templos. Yo le explico, Miguel, ¿qué hacen con los diezmos? El diezmo se recoge en un lugar que se llama alfolí, es decir, en un cajoncito o en un, o en un baúl o en una urna. Los domingos a mediodía lo sacan de allá y lo ponen públicamente en medio de una reunión de los líderes de la iglesia. Ellos se llaman la junta local, los ayudantes del pastor. Ellos cuentan el dinero. Entonces ellos cuentan 10 millones de pesos. Lo primero que hacen es sacar el diezmo de los diezmos. El diezmo de los diezmos lo entregan a cierta persona que es la encargada de recibir esa parte, que son los líderes de ese pastor. Luego sacan el 4% y lo envían a los oficiales del distrito, es decir, a personas que trabajan en la obra misionera y que trabajan como predicadores en otros países. Se saca una parte para ellos, para sustentarlos por allá tan lejos. Luego del 4% sacan el 2% para comités especialmente de damas y de jóvenes, pero los comités grandes de la ciudad. Y el 3% que queda se lo dan al pastor. El pastor coge el 3% y lo disfruta él y su familia. Así, ellos le dan un término final a ese dinero. Pero la pregunta es, yo me voy a parar acá. Acá está Dios. Ustedes pidieron eso para Dios y Él dónde quedó en ese momento. Si nosotros vimos con nuestros ojos que lo que hubo ahí fue una repartición, entonces Dios está acá. ¿Y cómo le entrega usted eso a Dios? Vean, con esto vamos a finalizar este mensaje. Los diezmos, el día de reposo, la circuncisión, las fiestas solemnes, la ley de Moisés y todo lo de... Voy a leerlo, vean. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son el Pentateuco de la Biblia, los 5 primeros libros. Los que siguen son los históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 históricos. Luego siguen los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego siguen los profetas mayores, que son Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores. Y luego el último grupo del Antiguo, que son los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías, 12, para un grupo de 39 libros. Todo lo que pasó, todo lo que pasa y pasó en esos libros del Antiguo Testamento tiene que rendirle a Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote y es semejante o parecido a Melquisedec. Ya no hay sacerdotes levitas. Él es superior a los levitas, y los que reciben el diezmo en esos libros, hermanos, yo le hago una pregunta. Si aquí está Jesucristo y Él es el sumo sacerdote, ¿a quién cree usted que el pastorado de hoy debería reconocerle entregándole los diezmos? No, piénselo bien. Vean, acá está Jesús y aquí hay 1500 pastores en la tierra. ¿A quién cree usted que esos 1500 pastores deberían
reconocerle los diezmos. Vea, yo le vuelvo a explicar, concéntrese. Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el sumo sacerdote de este tiempo. Él no pide que se maten animales para las ofrendas de los pecados y para la expiación o la remisión de las culpas, que era lo que hacían los otros sacerdotes. Vea, habían 12 tribus en Israel y 11 tribus, Judá, Isaacar, Dan, Neftalí, Rubén, Isaacar, Judá. Esas 11 tribus recibieron en Canaán posesión de la tierra, pero una tribu llamada la tribu de los levitas no se les dio lugar en la tierra, sino que se les encargó el tabernáculo de reunión, o sea, donde se presentaban los judíos con las culpas y los pecados a ofrecerle a Dios una humillación para pedir perdón. El requisito era que llevaran animalitos y esos sacerdotes los sacrificaban delante del pueblo y se los ofrecían a Dios. Esos hombres tenían el deber de sustentarlos a ellos con el producto del grano todo el año. A eso lo conocemos en la Biblia como los diezmos. Ellos recogían los diezmos y se los llevaban a esa tribu, y la tribu se alimentaban ellos, toda la tribu y sus familias. Eso eran los diezmos. Se los llevaban a ellos. Pero cuando vino Jesús y se paró aquí, el levita ya no está. Córrase para allá porque ahora estoy yo. Y yo soy el sumo sacerdote de la fe y de la gracia, y voy a dar el Espíritu Santo a la humanidad, y voy a salvar, y voy a regocijar, y voy a llenar de poder al que yo quiera, porque yo soy el Hijo de Dios y en mí está el Espíritu Santo, y Él me ha dado autoridad y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los presos de apertura de la cárcel, y a pregonar que el año de la buena voluntad de Dios llegó. Aquí estoy, ustedes allá. Entonces Él está acá y forma un grupo de 12. Luego de 70, luego de 3.000, luego de 5.000 y hasta hoy somos miles. Por gracia nomás. A ninguno de nosotros se nos pide dar nada para Él, nada. Y Él es Cristo. Si usted pide diezmos, tiene que pedirlos en nombre de Jesús, no para Dios, porque Él fue puesto por Dios. Y todo lo que se pide aquí en la iglesia o se haga es para Jesús o no. Cristo es la principal piedra del ángulo, es el autor de la vida. Es el que puso Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él está presente. Y los pastores piden diezmos, pero no para Jesús, porque Jesús no se los va a recibir. Y Él es el sumo sacerdote. Cuando alguien le llega a Él con algo así, Él le dice, yo no mandé pedir eso. Ni lo estoy pidiendo yo, ni lo está pidiendo mi Padre. Nosotros dos ya hicimos la obra. Él me ungió y yo morí en la cruz del Calvario, y estamos dando gracia así regalada. No pedimos una moneda, no pedimos un billete. Antes yo le digo a los obreros, vayan, no lleven bolsa, ni alforja, ni dinero en sus cintos, porque el obrero es digno de su salario. En la ciudad donde lo reciban, digan, pase a esta ciudad, y si la ciudad es digna, la paz llega. Y si no, sacúdase en el polvo y váyase. Vea, 2 panes y 5 peces le bastaron a Jesús para alimentar 5.000. Ahora no me va a alimentar a mí, hombre, con una tostada de la calle o lo que sea. Él es todopoderoso. El día que tuvo necesidad de alimentar 4.000, 7 pescados y 2 panes, y dele. No hay vino en las bodas, convirtió el agua en vino. 10 leprosos, los limpió y 9 no fueron agradecidos. Uno se postró, Señor, si quieres puede limpiarme. Lo limpió de una. Una mujer le tocó el borde de su manto, fue sanada. Bartimeo el ciego, que recibe la vista, pum, de una. A un paralítico lo bajaron por el techo, sanado y perdonado. Otro en Siloé, también una señora estaba encorvada de 38 años y vea, la enderezó. Dios se ha manifestado en Cristo para la gracia, no para pedir plata. Así que, pastores, Jorge, le quiero contar algo. No la sacaron del estadio, en esta se equivocaron. Jorge, le quiero contar, en mi pueblo llegó un pastor que estaban hasta aguantando hambre. Hizo una iglesia y iban todos los domingos personas. Ese mismo año lo vi con cadena, anillo, para una casa, compró un carro en ese mismo año. ¿Qué pasó ahí? Vea, ¿Será que estaba...? En una congregación donde hay más de 100 personas, pues el pastor lleva prácticamente las de ganar en la economía, porque 100 personas son personas que tienen en el corazón agradecimiento con Dios, porque Dios los ha sanado, los ha bendecido, los ha ayudado y los ha cuidado. Y cuando ellos quieren dar plata, pues sencillo, la dan ahí para Él. Ellos la dan en agradecimiento a Dios, pero el sinvergüenza no hace cosas con la plata, hermano. Y lo peor, pastores, es que vea, yo le digo algo a ustedes, pastores
falsos, porque hay pastores verdaderos y hay pastores falsos. La Biblia dice, hermano Miguel, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción. Pregúntele usted por medio de su página o todos los influencers que hay al pastorado mundial si algunos de ellos tienen hijos descarriados. Si los hijos de algunos pastores están descarriados, ellos pierden la autoridad ministerial y no pueden ser pastores, porque si no pueden gobernar su casa, ¿cómo van a gobernar la iglesia? Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, por ese lado fallan ustedes. Pastores con hijos descarriados no son pastores, porque no tienen autoridad sobre los mismos hijos. Ahora, cuidar la iglesia, donde hay todo tipo de personas necesitadas de sabiduría y de ciencia. Y si usted no la tiene para sus hijos, ahora, hay pastores que tienen conflictos con la esposa. Con la esposa. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Usted quiere conocer la vida de los pastores? Pregúntele a las esposas, pero ellas no le van a contar, por respeto y por ética cristiana contra ellos. Pero aquí, en la iglesia no hay una mafia, pero la mafia está por fuera. Pastores con casas de 8.000 millones de pesos y hermanos pidiéndole a Dios. Vea lo que pasa. Todos los necesitados hacen que la iglesia que usted, falso pastor, administra, lo haga quedar mal. ¿Por qué? ¿Usted cree en la Biblia, Miguel? Sí. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice algo, tiene que ser así. Vea lo que dice la Biblia. Dice, y no había necesitado entre ellos, pues vendían sus propiedades y compartían con los que necesitaban. Y ninguno decía ser suyo nada propio, nada. Comían con alegría y sencillez de corazón el pan en las casas. La pregunta es, ¿en las iglesias cristianas cree usted que hay necesitados, sí o no? Claro que sí. Y no puede ser así, no pueden haber. Y a uno le dicen, pero hermano, estamos exagerando. Estamos exagerando diciendo que no pueden haber necesitados. ¿Sabe por qué? Por un ejemplo. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo tiene un pueblo en la tierra, una iglesia? Sí. ¿Y usted cree que en esa iglesia hay necesitados o necesidad? Piense. Piense. Sí. Bueno, hay una persona que nos está haciendo una pregunta. Yo le invito a que venga y se sienta acá y nos la haga de frente. Pero una sola, aquí vea, allá. Con permiso, mi papacho. Una sola. Le hago una pregunta. Según usted que habla de la Biblia, dice la Biblia, en los tiempos finales vendrán falsos profetas que hasta en mi nombre levantarán muertos. ¿No? Estamos hablando con usted, Poncio Pilato, que es en persona acá en la tierra, el mismo Jesucristo, el mismo Orlando de Jesús, Soto, Triana, Triana. ¿O me equivoco? Poncio Pilato. Bueno, la persona acaba de hacer una pregunta y dice que vendrán falsos profetas que en mi nombre levantarán muertos. ¿Quién ha sido el único que ha levantado un muerto en esta tierra? Bueno, hizo otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Jesucristo para usted es el Hijo de Jehová? Él me está preguntando que si Jesucristo es el Hijo de Jehová. Literalmente sí. 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 Bueno, usted que conoce la Biblia, le hago otra pregunta. ¿Jesucristo convirtió los barriles de agua en vino? ¿Cierto que sí, caballero? No. Obvio que sí. No, porque no eran barriles, eran odres. Bueno, pero los convirtió en vino. Convirtió el agua en vino. Bueno, estamos hablando que Abraham, Moisés, cualquiera de los dos, en su pueblo de Egipto convirtió las rocas en agua. Perdón. Ni Abraham ni Moisés eran de Egipto. Abraham era de Ur de los Caldeos. Y tampoco convirtieron el agua en Egipto, la roca en agua. Fue Moisés quien en la travesía desde Egipto hasta Canaán, Dios le dijo que le ordenara a la peña que diera agua y brotó agua. Amén. Siga. Estamos hablando de que se le abrió el mar, mi papá, en dos. ¿Quién dice que es el verdadero hijo de mi padre Jehová? Porque Jesucristo, yo creo que cuando hubiera sido el hijo de Jehová al morir crucificado, está muriendo el hijo del único rey de reyes y señor de señores, es para que hubiera cambiado toda la eternidad, ¿no cree, Poncio Pilato?
Muchas gracias por la pregunta. De nada, don Heroes. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Este jovencito que se acaba de acercar donde nosotros es un joven a quien Dios le ha dado conocimiento acerca de él y él lo expresa. La Biblia dice que el oído prueba las palabras como el paladar los alimentos, y discerniendo la exégesis de él utilizó términos demasiado profundos. Nombró al padre de la fe, Abraham, nombró a Moisés, el hombre más manso de la tierra, pero persistió en algo un tanto interesante. Utilizó 2 veces el nombre Poncio Pilato. Y Pilato en la Biblia no es un enemigo de Dios, sino que fue el hombre que juzgó a Jesús. Entonces él está en los dos conceptos. No sabe si Jesús es inocente o si Jesús es culpable por lo que dijo. Pero nosotros sabemos que él es inocente. Ahora vamos con la parte final de este mensaje. Volvamos al punto. Jesús tiene una iglesia que se va a presentar a sí mismo santa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa iglesia, ¿cree usted, Miguel, que vive necesitada de algo? Piense bien. No, la iglesia de Jesús no tiene ningún tipo de necesidad, porque la cabeza, que es Dios, sustenta a través de Cristo la iglesia. Pero en las congregaciones hay demasiados necesitados de cosas económicas y los pastores no quieren hacerse cargo de esa carguita, que pesa bastante, pastores. Algunos tienen cargas de 50 kilos, de 100 kilos y hasta de 200 kilos. Pero lo que yo nunca he podido entender, porque hay unos bien no se vestidos, despojan, ellos no se... y hay otros que están, ellos mejor no se dicho. despojan. El pastorado, si hay gente dura, ávaros, digámoslo en términos así, miserables, son los falsos pastores. Ancianas, viudas, huérfanos, personas necesitadas para suplir algunas de las cosas en las que ellos están comprometidos, y el pastorado los mandan es a orar y a ayunar para que Dios los escuche y les conceda sus peticiones. Pero ahora vamos con la verdadera iglesia. Padre Celestial, nos encontramos aquí en el Parque de las Luces, al frente de la Alpujarra, con Montalvo Vallenato, mi jefe, y Sansón. Queremos presentarte la iglesia a nivel mundial para que seas tú uniéndonos en la fe y permitiéndonos que con tu Santo Espíritu y tu Espíritu, que no da cobardía, sino poder, amor y dominio propio, y con las armas de tu milicia, que son espirituales, no carnales, para la destrucción de fortalezas, pongamos en práctica que nos has dado potestad, Dios, de serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Guarda tu iglesia como a la niña de tus ojos, protégenos y bendícenos, y encárgate tú de Sodoma y Gomorra. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima.